el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está, sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás, tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Tú eres Dios, a Dios sea la gloria y la honra. Para siempre a Dios sea la gloria y la honra. Para siempre. Te alabamos en esta mañana, Padre, porque solamente tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda adoración. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con
conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno eres, Padre, porque tú, Señor, no solamente moriste por nosotros, sino que resucitaste el tercer día, y en gloria y en poder te veremos cuando vuelvas nuevamente. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios nos bendice. En esta tarde vamos a estudiar
el Evangelio de Mateo 17. Vamos a ponernos en manos del Señor y para empezar. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias Padre por esta tarde, Padre, gracias por esta oportunidad, Padre, de poder compartir tu palabra por estos medios. Bendice a los hermanos que están viendo y están escuchando tu palabra, Padre. Bendice a las nuevas personas también que lleguen a estar escuchando tu palabra. Bendice también, Padre, en este día a todos los doctores, todos los que están involucrados en un hospital, en una clínica, tanto de limpieza como cirujanos, hasta el más alto rango, Padre, por así decirlo. Bendícelos estas jornadas de trabajo, dales fuerza, sabiduría, Padre, y sobre todo, dales resistencia también para estos malos tratos que han tenido algunos de ellos, Padre. Bendícelos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, vamos a dar inicio, vamos a dar lectura al Evangelio de Mateo, capítulo 17. Lo voy a leer en 3 partes. Vamos a ver la primera parte, segunda y tercera, obviamente. Y bueno, empezamos. Traigo una versión NBI en este momento, si gustan acompañarme. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacob, a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les apareció Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa y los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús, pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre en manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Perdón, hermanos. Pues muy bien, vamos a hablar de esta primera parte. Vemos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en lo alto, en una montaña. Se llevó a 3 discípulos. ¿Por qué razón? Pues para darle testimonio de lo que iba a pasar ahí. O vieron un testimonio porque estaba Moisés, apareció Elías, y dieron testimonio en ese momento, o dan testimonio de ese momento del cumplimiento de la ley y de las profecías en Jesucristo. El cumplimiento de la ley representado por Moisés y de las profecías representado por Elías en ese momento. Entonces da testimonio, pero fíjense cómo fue una transfiguración. Proviene del griego metamorfosis, que significa cambio de forma y estructura. Entonces imagínense, su rostro de Jesús resplandeció como sol, o sea, brillaba, emanaba desde adentro, no estaba reflejado, no era un reflector, no, sí, de él emanaba la luz. Desde su interior, ¿no? Hay sugerencias o hay algunas notas donde se sugiere que puede ser algo así como se revistió a Adán y Eva en el jardín del Edén antes de la caída. Después de la caída, cuando pecaron, se apagó esa luz, no sé cómo decirles, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces podemos ver este testimonio, ¿no? Y enseguida vemos la actitud de Pedro. Nosotros conocemos a Pedro como es de osado, arrebatado, alzando la mano, ¿no?
sabemos cómo es Pedro, y en esta parte él le dice a Jesucristo, ¿no? Le dijo a Jesús, Señor, que bien que estamos aquí nosotros, ¿no? Que estamos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues. ¿Para quién? Pues para Moisés, Elías y Jesús. Pero ¿qué pasa ahí? De repente, mientras todavía seguían hablando, una nube los envolvió y salió una voz fuerte, ¿no? Bueno, no dice fuerte, pero salió una voz. ¿Pero la voz de quién es? De Dios. Entonces me imagino una voz poderosa. ¿Y por qué digo fuerte y poderosa? Porque cuando escucharon la voz, este es mi hijo amado, ¿sí? Estoy complacido con él, y todavía dice, escúchenlo. O sea, tuvo que haber sido una voz tremenda, ¿no? Hay quienes nos da o les da miedo los truenos cuando llueve y hay unos relámpagos y se escucha y vibran las ventanas, ¿no? Hasta tu cuerpo, ¿no? Sientes como vibra, ¿no? Perdón. Entonces, imagínense, tuvo que ser la impresión que los discípulos se postraron y tuvieron miedo, aterrorizados. Después, Jesús se acerca a ellos, los toca, oigan, no tengan miedo, levántense. ¿Y a quién vieron? ¿Vieron otra vez a los 3? ¿A Moisés y a Elías y a Jesucristo? No. ¿Quién estaba ahí? Solamente Jesús. Claramente dice en el 8, cuando alzaron la vista, en el versículo 8, cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. ¿Qué significa esto? Aquí hubo unas cosas. Aquí cuando Pedro estaba diciendo, y no sé, o sea, por su emoción, su impacto, ver la presencia de Jesús, esa transfiguración, esa luz, ver a Moisés y Elías, no sé, fue cuál habrá sido su sensación, su sentir, que dijo, si quieres hago 3 ¿qué? Si quieres hago 3 albergues. Y entonces interviene Dios. Entonces hasta lo interrumpe, ¿no? O sea, los envuelve esta nube, se oye la voz, escúchenlo, este es mi hijo. Y entonces cuando Jesús va y levanta ellos su rostro, solamente ven a Jesús. ¿Qué significa eso? Que Pedro trató de poner a Elías y a Moisés a nivel de Jesús, y eso no es. Dios le dice, aguas, ten cuidado, ojo, no pongas a nadie más. Jesús es el único, ese es mi hijo. Él es el único que es el camino y la verdad. Entonces, primero en tu vida debe estar Jesucristo y nada más. Eso es lo que te dice, que te enseña. Todo lo que hagas, no dice primero que está Jesús y tus santitos, Santo Aldo, Santo Omar, saludos Aldo. No, nada de eso. Hay familias, hay hogares donde te dicen, primero mis hijos, ¿no? Y después mi pareja, o primero mi trabajo. No, es aguas. No pongas a nadie más. Primero tu vida, primero tus decisiones tienen que ser basadas con Jesús. Tiene que Jesucristo estar en tu vida. Él es primero, Él es el único. No hay más. Por eso Dios interviene o interrumpe, porque tenía la intención de poner 3, o estaba emocionado, ¿no? Y hay ocasiones que nos emocionamos por cualquier cosa, y ya, ¿no? Si Él es bien santo, ¿no? Este pastor es súper, ¿no? Aguas. Veía un testimonio de un pastor y hablando referente a una expulsión de un demonio, y dieron testimonio ahí 3 hermanos de esa iglesia, y se acercó una hermana y empezó a dar el testimonio que estaban viendo y estaban orando, bla, bla, bla. Pero de un inicio,
cuando se refirió a su pastor, y con esta, era una jovencita o una niña, no recuerdo muy bien, que cuando entró su pastor, ella dice, y es que cuando entró mi pastor, las cosas que cambiaron, ¿no? Yo casi honro a mi pastor, y empezó, pero de repente cambió y le cayó el 20 y empezó a cambiarlo. Sí, perdón, dice, gloria a Dios porque pastor llegó, y por medio de Jesucristo que trabajó con mi pastor pudo hacer esta liberación, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. No debemos de poner a otras personas antes que Jesús. Por eso, ojo, por eso cuando alzaron la vista y solamente vieron a Jesucristo, es que solamente Jesucristo debe estar en nuestras vidas. No nadie más. ¿Sí? No tu santito para que gane el Cruz Azul, no tu santito para que pueda salir amuletos, ¿no? O sea, nada de eso, ¿no? Nada de ir primero con las limpias, a que me lean las cartas. Eso es lo que te llama, que te pone un stop, un alto. Ten cuidado con a quién te diriges, con quién vas. Estos hombres hicieron lo que tuvieron que hacer, ¿sí? Trabajaron a nombre de Dios, se esforzaron, tuvieron miedo y todo. Fueron unos grandes hombres, pero aún así es alto. Solamente hay uno, y es Jesucristo. Esta es la primera parte, mis hermanos. Vamos a la segunda. Espero que te haya quedado claro. Si tienes más dudas, por favor comunícate vía WhatsApp o un mensaje, un correo. Comunícate con los hermanos también, o comunícate con nosotros, y con gusto le damos más profundidad a estos temas. Vamos a pasar al segundo tema, mis hermanos. Muy bien, mis hermanos, vamos a dar lectura al siguiente, a la segunda parte. Vamos a leer del versículo 14 al 22, y dice así: Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Pero para ustedes nada será imposible. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Ok. ¿Qué pasa aquí, mis hermanos? Pasa de que hay un señor que llevó a su hijo, que le daban ataques, que sufría terriblemente, ¿sí? Estaba endemoniado, y se los llevó a los discípulos para que lo liberara. Y no pudieron. Sí. Es una situación triste porque los discípulos no resultaron, más bien impotentes para solucionarlo, ¿no? Y puede ser también una figura de la iglesia actual, que en este mundo enloquecido totalmente, ¿no? En la que los demonios ejercen un gran control. Sí. Y está enloquecido el mundo. Podemos ver muchos desfiguros, muchas cosas feas, terribles. Podemos ver violencias, podemos ver personas que maltratan en sus casas, llegan a matar, llegan a comerse a un ser humano, ¿no? Destazarlo. O sea, hay cosas tan terribles en este mundo. Pero lo más triste es de que los discípulos no pudieron. Pero ¿cómo puede ser posible? Jesús
exclama eso, generación incrédula. Y quiero que sepas que puede ser estas severas palabras podrían ser un mensaje también totalmente para la iglesia de nuestro tiempo y probablemente para ti y para mí. ¿Sí? De cómo estamos, cuál es nuestra situación, cuál es nuestra fe, en dónde estamos parados. Ya en el capítulo 13, nuestra hermana Salia habla sobre la semilla de mostaza, habla sobre esa fe. Si tienen la oportunidad de volverlo a ver para que les quede claro, y con este pasaje que estamos leyendo, tiene que ver mucho tu actitud. La iglesia también está así. Hay iglesias que tienen nada de fe y están ahí y van, vamos a ver cómo estoy, y entonces siempre van con los mismos problemas, siempre van con las mismas situaciones, porque no tienen fe de que van a ser sanados o que van a salir de sus problemas, y siempre están metidos ahí. Es por eso que hace esta exclamación y regaña, ¿no? Les llama la atención, o sea, a sus discípulos también, porque se acercaron en privado y dijeron, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué no pudimos? Pues porque tienen poca fe, y no puede ser posible, porque antes de eso, en el capítulo 10, en el Evangelio igual de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 1, ahí dice, reunió a los 12, ¿sí?, a sus 12 discípulos, y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio la autoridad de expulsar a los espíritus. Y entonces, ¿por qué no pudieron? ¿Sí? Es triste, eso es una etapa o es un momento triste para los discípulos. ¿Por qué no pudieron? ¿Sí? Mientras 3 estaban con Jesús, los otros estaban ahí en el pueblo, estaban viendo, pero en esta situación no pudieron. Entonces sí habla de una situación actual. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuál es tu estado? ¿Tienes fe? ¿No tienes fe? Obviamente sabemos que para Dios sus tiempos son otros y nuestros tiempos son ya, ¿no? Y así no funciona. Acuérdense, mis hermanos, que nosotros tenemos que pedir y esperar la voluntad del Señor. Nuestra voluntad es una, pero la voluntad del Señor es otra, para enseñarnos, ¿no? Enseñarnos paciencia, enseñarnos situaciones diferentes, ¿no? Trabaja con cada uno de diferente manera, pero sí nos pide y sí nos llama la atención. Si ya les había dado el poder, si ustedes ya veían, ya sabían, si yo les había dicho, ¿sí? Les di el poder y los fue mandando en ese capítulo 2 en 2, váyanse en 2 en 2, y les dio la autoridad. Y entonces a lo mejor los discípulos lo estaban haciendo, y es una enseñanza, bajo sus fuerzas, ¿no? Con sus fuerzas, ¿no? Yo saco a este demonio porque me dio la autoridad y por medio de mí, no, ojo. Entonces primeramente ya habíamos visto que Jesús debe de ser el único que debe estar en tu vida. Entonces cuando tú haces una cosa, cuando haces una oración, una intercesión por un hermano que está enfermo, es en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Señor, sea tu voluntad, ¿sí? Si tú quieres, Señor Jesucristo, que sano, o si tiene un dolor intenso la persona, o dale fuerza para aguantar ese dolor. Si no lo quieres sanar en este momento, ¿no? Si tú quieres enseñarle algo, hágase tu voluntad, ¿sí? Por eso oramos así, ¿sí? Por tu voluntad, por la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad. A lo mejor los discípulos lo hicieron por su fuerza, ¿no? A lo mejor decían, sal demonio porque Jesús me dio la autoridad. No. O sana, camina, o ya no vas a tener fiebre porque yo te estoy diciendo. No, es diferente, ¿no?
Por eso la autoridad es Jesucristo. Él te dio la autoridad, pero en nombre de Él. Hay que reconocerlo, y todo lo que debemos hacer es en nombre de Jesucristo. ¿Sí? Se dan cuenta que mis hermanos, los que han participado en los estudios y en predicaciones, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? En nombre de tu Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la parte que quiero que entiendas. ¿Sí? Que todo lo que tú tienes que hacer, todo lo que esa fe debes de ponerla en primer plano a Jesús. Esa es una enseñanza que debemos de llevar todos los días. Poner en tus manos, en sus manos tu vida, hacer tus actividades. Puedes orar, puedes ir interceder por los hermanos. No sé si has hecho esta actividad últimamente de estar comunicándote. ¿Cómo estás? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Podemos orar por alguna necesidad? Yo no tengo ningún poder. El único poder es el de Dios. Y entonces vamos a pedir a Dios que sea su voluntad. Eso es lo que quiero que entiendas en esta parte y que nos quede claro. Debemos de tener fe absoluta. Por eso te decía que ya habíamos visto ese capítulo y nuestra hermana Salia nos dio un claro ejemplo de lo que significa ahí esa fe. Esa fe que es un árbol enorme, ¿no? Pero te invito a que lo vuelvas a repasar para que te quede más claro. Y puede ser una llamada de atención para la iglesia, ¿no? Por eso te decía, puede ser una llamada de atención para ti. ¿Cómo te encuentras? Jesús dice, nada os será posible, nada te será imposible. Porque es cierto, si tú tienes esa fe, nada te va a ser imposible. Puedes estar en esta situación ahorita encerrado en casa, si tienes que estar. Pero vas a tener una paz y una tranquilidad porque tu fe está puesta en Jesús nada más. Y entonces vas a tener la certeza de que vas a tener alimento, vas a tener lo suficiente para vivir, encerrado, sin estar saliendo, protegiendo a tu familia. Y esa es la paz, la tranquilidad. ¿Sí? Puede ser de que tengas que salir también a trabajar porque tienes que salir. Y entonces vas a tener esa fe de que no te va a pasar nada, de que Jesús te va a proteger, de que Dios te va a proteger de este virus, de esta enfermedad, ¿no? Obviamente con las precauciones que nosotros tenemos que hacer, cubrebocas, lavarse las manos, pero tener esa paz, esa fe puesta en Jesús de que vamos a ir y regresar con bien a nuestra casa sin contraer este virus. ¿Lo crees? Ponlo en práctica. O si estás pasando en una situación muy tranquila en tu hogar y estás viendo que tienes alimento y te rinde muy bien, es testimonio. Puedes decirle, gracias a Dios, gracias Jesús, gracias Padre, gracias porque tú me das lo suficiente. Tengo fe en que voy a pasar esta cuarentena y se está extendiendo y voy a pasar estos días con lo suficiente para vivir. Voy a tener lo suficiente para pagar mis gastos de luz, teléfono, no sé. ¿Sí? Esa es la fe que tenemos que tener. Y bueno, mis hermanos, esta es otra enseñanza y vamos a pasar a la tercera. Ok, mis hermanos, entonces pasamos a la tercera parte. Vamos a leer del versículo 24 al 27 y dice así: Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿Tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero, para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Muy bien, mis hermanos, vamos a ver que aquí se obedeció a las autoridades, ¿no?, del templo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes. Por tal, él no tenía por qué pagar un impuesto. Pudo negarse. ¿Sí? Pudo decir, no, yo no voy a pagar nada. O sea, soy el Hijo de Dios.
soy el Rey de Reyes, no tengo por qué pagar mi impuesto. Sin embargo, en lugar de negarse, nos sorprende al someterse a las autoridades, ya que también había venido a esta tierra a obedecer la ley de Dios. Entonces podemos ver en toda la Biblia del Nuevo Testamento la vida de Jesús, que vino a obedecer y vino a darnos ejemplo de respetar. Y aquí nos está diciendo que hay que respetar a las autoridades. Vino a someterse también. Como ya se los había dicho, él, por ser el Hijo de Dios y Rey de Reyes, no tenía por qué pagar impuestos, ¿no? Pero no, dio un claro ejemplo. Pagó su impuesto y pagó el del Pedro. Y la manera en que lo hizo pues, es sorprendente, es inusual, ¿no? Que te mande Jesús y ve al lago, Pedro, y echa ahí el anzuelo y vas a pescar el pez y ahí vas a encontrar la moneda y le vas a pagar. Es sorprendente, ¿no? Pero ¿qué creen? Que ahí también nos está demostrando que había recuperado todo lo que Adán, el primer hombre, había perdido con la caída del pecado, ¿no? ¿Y qué fue? Si nos trasladamos a Génesis 1:26, dice así: y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Todo dominio sobre los peces, o sea, los animales, o sea, tenía Adán todo el dominio, ¿sí? Él podía estar caminando en el jardín del Edén y tenía todo a su cargo, y lo perdió. Entonces aquí Jesús nos podemos ver que es un ser humano restaurado a su función original, porque tenía dominio sobre todo y tiene dominio sobre todo. Entonces es una manera espectacular, es una manera sorprendente de que ve al lago y el primer pez que pesques, ahí vas a encontrar una moneda y de ahí vas a pagar mi impuesto y el tuyo. Es sorprendente ver esto, es sorprendente leerlo, es sorprendente verlo. La enseñanza que nos enseña sobre respetar a las autoridades, ¿no? Someterse a las autoridades. Sobre esto ya hablaremos en un par de días, sobre el respeto a las autoridades. Y en esta parte también pues, es claro ver cómo tiene el dominio, ¿no? Es impresionante, es muy alegre ver todo esto. Estas enseñanzas que nos da Jesús día a día en sus relatos en la Biblia, realmente nos enseña cómo ser mejores personas y vivir mejor, ¿no? Entonces, aquí se los dejamos, vamos a cerrar con una oración. Este fue un corto pero muy claro lo que Jesús quiere que hagamos y espero que lo llevemos a cabo. Se nos pónganse realmente a cuentas con Él. Sabemos que nosotros tenemos que pagar luz, teléfono, y es como se los decía, ¿no? Si nosotros tenemos esta fe, podemos descansar en Él. Sabemos que Él tiene el control. Hay quienes pagan los impuestos, hay quienes trabajan por honorarios, entonces tienen que estar pagando sus impuestos, declaraciones. Entonces tenemos que hacer eso, ¿no? Los que tenemos que pagar impuestos, paguemos. Y tenemos que pagar luz, agua, teléfono, pues tenemos que hacer pagos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esto. Si tienes algún servicio, tienes que pagarlo. Son muchas cosas que nos enseña Jesús día a día y tenemos que llevarlo a cabo en nuestras vidas para estar más tranquilos, para tener una mejor vida, estar más descansados, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar con una oración, mis hermanos. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias Padre por esta oportunidad que nos das, Padre, de aprender sobre, primeramente, poner a tu Hijo Jesucristo en nuestra vida, Padre, de no crearnos altares falsos, Padre, altares que no son agradables para ti, sino realmente reconocer quién es tu Hijo Jesucristo, Padre. En nuestra vida tiene que ser lo primero.
también, Padre, que debemos de tener esta fe, Padre. Y tú nos has dado toda autoridad a tus hijos, a los que te han reconocido a tu Hijo, Padre. Les has dado esa autoridad para poder interceder, Padre, por enfermedades, bueno, tú sabes por qué, Padre. Y también, Padre, nos has enseñado en esta tarde de que debemos de obedecer a nuestras autoridades, someternos, Padre. Y bueno, Padre, espero que trabajes con cada uno de nosotros, que lo llevemos a cabo en nuestras vidas, Padre, que sea agradable hacia ti, que no sea agradable para otras personas, sino nada más para ti. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pues muy bien, mis hermanos, que tengan una buena tarde y nos vemos el domingo. Háblenle a sus familiares, pregúntenle cómo está, háganse videollamadas, comuníquense, oren los unos por los otros. Los invito a que se acerquen por estos medios de comunicación que son muy accesibles. A lo mejor de repente falla por el internet, pero son muy accesibles y realmente pónganse a trabajar, a tener ese interés por los demás, ¿no? En serio, una videollamada, una llamada a un familiar, un amigo, realmente es confortante para saber cómo están, en qué situación están y si podemos estar ayudando. Bueno, mis hermanos, que tengan una buena tarde. Hasta luego.